y frente a esa fosa había una mujer de blanco de espaldas, el cabello largo y suelto y empapado, como si acabara de salir de la tierra. Estaba completamente inmóvil. Tomás sintió que la garganta se le cerraba. Dio un paso atrás y la mujer giró la cabeza lentamente. No tenía ojos, solo dos huecos negros y una sonrisa alargada. Ya llegó octubre, el mes en el que las noches se sienten más frías, donde cada sombra parece moverse y los susurros en la oscuridad se escuchan más fuertes que nunca. Este es el momento perfecto para contar las historias que nadie se atreve a decir en voz alta. Así que apaga las luces, sube el volumen y prepárate, porque esto apenas comienza. Nadie sabe con certeza quién construyó la casa que está en lo alto de la loma, en las afueras de un pequeño pueblo en Veracruz. Los vecinos dicen que si te acercas de noche las ventanas respiran. Si pones atención puedes escuchar un murmullo en el viento, como si alguien repitiera tu nombre. Esa casa llevaba abandonada más de 30 años, pero una noche de octubre 4 amigos, Diego, Mónica, Eduardo y Valeria, decidieron subir. No buscaban aventuras, buscaban grabar un video para subir a internet. Solo vamos a hacer un ritual tonto, como en las películas, dijo Diego riéndose. Mónica llevaba una vela negra, Eduardo un pequeño espejo, Valeria una Biblia vieja que habían encontrado en la biblioteca municipal. No sabían que ese libro no era una Biblia, pero tenía páginas arrancadas, dibujos extraños y palabras que no estaban en español. Al entrar todo olía a humedad y tierra podrida. El piso de madera crujía a cada paso. La sala tenía muebles viejos cubiertos con sábanas. En las paredes habían cruces invertidas y símbolos tallados que nadie reconocía. Esto va a quedar perfecto para el video, dijo Eduardo encendiendo la linterna de su celular. Colocaron la vela negra en el centro de la sala, pusieron el espejo frente a ella y Mónica leyó en voz alta las palabras escritas en esa hoja amarillenta. No sabían lo que significaba, pero al pronunciar la última frase, la vela se apagó sola. Había un silencio y entonces la puerta principal se cerró de golpe. Valeria intentó abrirla, pero estaba como sellada. Diego, nervioso, dijo en voz baja, fue el viento, pero no había viento. La vela negra se volvió a encender sola, y en el espejo detrás de ellos apareció una sombra parada. No era ninguno de los 4. Era alguien más. Era alta, delgada, con una cabeza como ladeada o encorvada. Díganme que ustedes también vieron eso, dijo Mónica con la voz quebrada. Nadie le contestó. De repente las luces de los celulares comenzaron a parpadear. Las baterías que estaban cargadas empezaron a bajar de golpe y un susurro salió de la oscuridad. ¿Por qué me despertaron? Los 4 se miraron con pánico. Eduardo soltó el espejo y este se partió en 2 al caer al suelo. Y justo entonces la sombra salió del espejo. Diego corrió escaleras arriba buscando una ventana, pero la sombra lo siguió sin hacer ruido, moviéndose como si flotara. Mónica y Valeria intentaron salir por la cocina, pero las ventanas estaban cubiertas con tablas clavadas por dentro. De pronto se escuchó un grito agudo desde el piso de arriba. Era Diego. Cuando Eduardo subió, lo encontró de pie frente a un espejo enorme, con los ojos completamente negros, repitiendo las mismas palabras del libro, pero en voz profunda, como si otra cosa hablara a través de él. La sombra se movió detrás de Valeria. No lo tocó, solo pasó a través de ella. Ella empezó a convulsionar, la sangre le salió por la nariz y entonces comenzó a reír. Eduardo comprendió demasiado tarde. El ritual no solo había abierto una puerta, ellos eran la ofrenda. «Tenemos que cerrar esto», gritó. Tomó un libro y trató de leer las frases al revés, como había visto en una película, pero al hacerlo las paredes comenzaron a sangrar, como si la casa estuviera viva. Las voces se multiplicaron, habían risas, llantos, pasos en los cuartos vacíos y una figura negra con cuernos se levantó en el centro de la sala, justo donde estaba la vela negra. «Uno de ustedes se queda, los 4 pueden irse», dijo esa voz que retumbaba por toda la casa. Mónica lloraba. Valeria ya no era la misma. Eduardo cerró los ojos
Sabía que si no elegían la casa, los elegiría a ellos. A la mañana siguiente, unos campesinos encontraron la puerta abierta. Solo había una persona afuera, caminando sin zapatos, cubierta de ceniza y con los ojos en blanco. Ese era Eduardo. Nunca se volvió a saber de los otros tres. La policía no encontró cuerpos, solo un espejo intacto, una vela apagada y un libro quemado en el centro de la sala. Dicen que desde entonces, cada octubre, si haces ruido frente a esa casa, escuchas 4 voces riendo adentro. Y si entras, alguien te susurra por detrás: ¿quieres jugar conmigo también? Esto que voy a contar no es una leyenda inventada. Pasó hace unos años en un pueblo pequeño, muy cerca de Guanajuato. La gente de ahí le tiene mucho miedo al cementerio viejo. No tiene nombre, no aparece en los mapas, pero todos saben dónde está. Dicen que cuando el sol sale y se esconde, nadie entra, porque el que entra no siempre sale. Tomás era un hombre tranquilo, que de esos que no creen en fantasmas. Se había quedado sin trabajo y aceptó cuidar el cementerio por las noches. La paga era un poco buena y para él no era gran cosa. Solo estar unas horas cuidando tumbas, pensó. La primera noche que llegó notó algo raro. No había perros, no había grillos, ni siquiera el viento soplaba. Era un silencio muy pesado, de esos que hacen que el corazón te empiece a latir más fuerte sin razón. En la caseta de vigilancia encontró una lámpara vieja y un cuaderno. En la primera página había una sola frase escrita con letras temblorosas: si te hablan, no contestes. Tomás se rió, le pareció una broma que algún trabajador dejó, pero en la siguiente hoja había nombres y fechas, algunos tachados, otros no, y al final un espacio en blanco. Encendió la lámpara y empezó a caminar por los pasillos entre tumbas. El lugar era más grande de lo que parecía desde afuera. Las lápidas estaban chuecas, muchas rotas, y los nombres ya casi no se leían por la antigüedad de estas. A medida que avanzaba, la niebla empezó a cubrirle los pies. Faltaban unos minutos para las 3 de la mañana cuando escuchó clarito que alguien lo llamó por su nombre: Tomás. Era una voz suave, como si alguien estuviera detrás de él. Tomás volteó, pero no había nadie. Trató de convencerse de que fue su imaginación, pero volvió a escucharla: Tomás, aquí. Esta vez sonó más cerca, muy cerca. Recordó la frase del cuaderno y guardó silencio. Siguió caminando sin responder, pero el aire se volvió helado, tan frío que podía ver su propio aliento salir de su boca. Tomás llegó a una esquina del cementerio que no había visto antes. Ahí estaba la tumba número 43 con una cruz partida, y frente a esa fosa había una mujer de blanco de espaldas, el cabello largo y suelto y empapado, como si acabara de salir de la tierra. Estaba completamente inmóvil. Tomás sintió que la garganta se le cerraba. Dio un paso atrás y la mujer giró la cabeza lentamente. No tenía ojos, solo 2 huecos negros y una sonrisa alargada. ¿Ya me escuchaste? Tomás tropezó con una lápida y cayó al suelo. Cuando levantó la vista ya no había nadie, pero la fosa 43 estaba abierta. La tierra comenzó a moverse sola. Primero fue un temblor suave, luego como si algo saliera de abajo. Tomás escuchó un crujido horrible, como si la madera del ataúd se partía desde adentro. Y de esa fosa abierta salió una sombra alta, delgada, con brazos larguísimos. No caminaba, se deslizaba, y aunque no tenía boca visible, la voz sonó fuerte de todos lados al mismo tiempo. Alguien rompió el silencio. Tomás corrió a la caseta, cerró la puerta, la lámpara temblaba. El cuaderno estaba tirado en el suelo. Lo levantó y vio su nombre escrito como si alguien lo hubiera agregado sin que él lo hiciera. Tomás, respondió. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo afuera, los pasos de esa cosa que se arrastraba despacio, como si disfrutara el miedo. La puerta de la caseta empezó a abrirse sola, como si alguien la empujara con calma. Tomás gritó: no estoy solo, no voy a morir aquí. La voz contestó: uno debe quedarse para que los otros no despierten. Tomás entendió todo. Ese lugar siempre tenía un guardián vivo. Por eso nadie hablaba de ese cementerio. Por eso nadie quería ese trabajo. El que respondía a la voz no salía. La sombra se detuvo frente a la puerta. Su rostro se formaba como una máscara oscura. Tomás temblaba. Intentó correr, pero el suelo se abrió desde abajo de él y un frío tan intenso le quemó la piel.
2 semanas después otro hombre llegó a trabajar ahí. En la caseta encontró el cuaderno. La última línea decía: Tomás. Esa misma noche el nuevo guardia escuchó que alguien susurraba su nombre entre las tumbas. Los vecinos decían que si te acercas al cementerio de noche puedes ver una linterna moviéndose sola, y si te quedas en silencio escucharás una voz ronca decirte: ven aquí, y si contestas te quedas para siempre. Nunca había creído del todo en el mal absoluto, hasta que conocí la iglesia de San Bartolomé, un templo pequeño, antiguo, ubicado en un pueblo olvidado en México, rodeado de montañas, neblina y calles empedradas. Decían que era una iglesia maldita, pero yo no le creí. Me asignaron ahí después de que el padre anterior desapareciera. Nadie dijo cómo, solo que una noche dejó la puerta abierta y las campanas sonaron solas. Mi nombre es Padre Mateo, y esta es la historia que me persigue hasta hoy. La iglesia era hermosa, pero tenía algo que no encajaba. El aire adentro era pesado y un poco húmedo, como si nunca se ventilara. El olor a cera derretida se mezclaba con un aroma metálico, casi como sangre vieja. Y lo más extraño es que los vitrales estaban tapados con tablones. Pregunté por qué, y una señora del pueblo, de esas que rezan con miedo, me dijo: porque si los abres, él te mira. Y le pregunté qué persona, pero no me dijo nada. No quise preguntar más. La primera semana todo parecía normal: misas pequeñas, confesiones de rutina, rezos nocturnos. Pero en la segunda semana empezó lo raro. A las 3 de la madrugada las campanas sonaban solas, siempre a la misma hora. Al principio pensé que eran unas travesuras de jóvenes, hasta que subí al campanario. Este estaba vacío. La cuerda no se movía, pero la campana se mecía sola. Y cuando bajé escuché una voz desde el altar: ¿por qué regresaste? Estaba completamente solo. Al día siguiente, durante la confesión, una niña de 10 años entró al confesionario. No era del pueblo, nunca la había visto antes. Se sentó en silencio y luego dijo con una voz ronca: Padre, él no quiere que usted rece aquí. Sentí un escalofrío enorme. ¿Quién no quiere?, le pregunté. La niña se rió, pero no fue una risa de niña. Fue una risa profunda, como de algo que estaba fingiendo ser ella, el que se quedó bajo el altar. Cuando abrí la ventanilla no había nadie. Esa noche fui a revisar el altar. Quité los manteles y levanté la madera vieja debajo. Había una puerta pequeña de piedra con símbolos tallados que no reconocí. Un olor nauseabundo salió de ahí, y una voz muy vieja y baja, casi con un aliento, dijo mi nombre. Cerré la tapa de golpe, no sé cómo se veía mi nombre. Los días siguientes fueron una pesadilla lenta: velas que se apagaban solas, cruces que caían y rezos que en lugar de calmar hacían que la iglesia temblara. Una madrugada, al abrir la puerta principal, encontré a la misma niña arrodillada frente al altar, sangrando por la nariz y los oídos. Padre, él ya está despierto. Y luego se arqueó hacia atrás de una forma imposible. La llevamos al hospital más cercano. Ella no sobrevivió. Después de eso la voz ya no se escondía. Me hablaba cada noche, a veces desde el campanario, a veces desde los vitrales tapados, a veces desde adentro de mi cabeza. Me decía cosas que nadie sabía. Me hablaba con la voz de mi padre, ya muerto. Y cada vez que rezaba, las paredes sangraban. Un anciano del pueblo vino a verme y me dijo: usted no es el primero. Yo le pregunté que cómo era posible, y él respondió: esa voz ya mató a 3 padres antes de que usted viniera. A la semana siguiente llegó una joven mujer a confesar algo. Tenía el rostro un poco pálido, los ojos enrojecidos. Se sentó en el confesionario y sin saludar me dijo: él está aquí adentro, padre. Antes de que yo hablara, algo golpeó la madera desde su lado. Los bancos de la iglesia empezaron a temblar. Ella comenzó a reír, pero sus ojos se pusieron completamente negros, y una voz grave que me dijo: quiero tu nombre. Me puse a rezar, pero mi voz no salía, como si alguien me apretara la garganta. Cuando yo logré mirar por la ventanilla, ella no estaba. Solo había marcas de unas uñas profundas en la madera.
Reuní a 4 personas del pueblo y decidimos abrir la puerta debajo del altar. Queríamos acabar con lo que fuera que estaba ahí abajo. Bajamos con vela, las escaleras estaban estrechas, como si nadie hubiera tocado en siglos, y abajo encontramos una capilla subterránea, velas negras pegadas en las paredes, una figura tallada sin rostro y símbolos marcados en sangre seca. En el centro una cruz pero invertida, y enfrente de ella una silla vieja, como si esperara a alguien. Fue ahí donde escuchamos el primer grito. No era humano, era como si muchas voces gritaran a la vez. Las velas se apagaron y uno de los hombres cayó, de rodillas, convulsionando. Su rostro cambió y habló una voz doble. Ella tiene tu fe, Mateo. Tuvimos que subirlo a rastras. Al subir, las campanas sonaron por sí solas una vez más. Eran las 3 de la mañana. Al día siguiente el hombre murió sin razón aparente, y esa misma noche la voz me dijo: ahora vienes tú. Intenté huir, empaqué mis cosas, cerré la iglesia, pero cuando llegué a la carretera la campana volvió a sonar y mis manos no pudieron soltar el volante. Regresé sin saber cómo. Llamé al obispo. Me enviaron a otro sacerdote, al padre Ignacio, experto en exorcismos. Cuando llegó solo dijo una frase: este lugar huele a infierno. Esa noche bajamos justos a la capilla bajo el altar. Ignacio comenzó a rezar en latín. La voz se burlaba: tarde, tarde, él ya está adentro. Las paredes empezaron a sangrar, las velas negras se encendieron solas y desde la oscuridad algo se levantó. No tenía rostro, pero tenía una forma humana. Caminaba torcido como si sus huesos estuvieran al revés. Estaba encorvado. Y cuando habló, lo hizo con mi voz: tú ya me rezaste, ahora me perteneces. La cripta tembló, las cadenas se rompieron solas y el padre Ignacio gritaba rezos mientras algo invisible me levantaba del suelo. Sentí uñas enterrándose en mi cuello y entonces entró. Un frío que no pude explicar se metió en mis huesos. No venía, pero podía escuchar mi propia risa, profunda, ajena. Ignacio logró sacarme de ahí, pero no me salvó del todo. El exorcismo duró horas. Grité cosas que no sabía. Hablaron con mi voz y con otras voces detrás. Cuando desperté, él estaba tirado, con el crucifijo quebrado y la iglesia completamente quemada por dentro, aunque por fuera seguía igual. Nunca se supo cómo. El obispado declaró el templo cerrado. Los aldeanos se marcharon, pero a veces cuando paso por esa carretera veo al campanario en pie, y si me acerco demasiado, escucho mi propia voz llamándome desde adentro. Dicen que a las 3 de la madrugada, si te paras frente a la puerta principal, la campana suena sola, y si respondes al llamado, no vuelves a ser el mismo.